Padre, en el nombre de Jesús, levanto oración, Padre, para que tú, Señor, tomes el control de este tiempo, Señor, de tu palabra, para que tú te glorifiques, Señor, por medio de tu palabra. Señor, la finalidad, oh Dios, es que tú seas glorificado y que tu pueblo pueda ser edificado por medio del mensaje, Dios mío, que tú traes, y que podamos crecer, Señor Jesús, sanos y firmes en la fe, Señor, por medio de la palabra, Señor. Gracias. Padre, bendice a cada persona que está escuchando la palabra, abre su corazón y su oído, Señor, para que pueda comprenderla y entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos hablando de la serie Paraclesis, que es una palabra griega que significa llamamiento o consolación. Estuvimos hablando sobre que el libro de Hebreos tiene que ver con un llamamiento del escritor de este libro a los cristianos para que, pues, en base a ese llamamiento pudieran vivir más cerca de Dios y no apartarse o separarse o distraerse o desviarse de la verdadera fe en Jesucristo. Así que estamos estudiando distintas exhortaciones que están en el libro de los Hebreos, que tienen que ver con las exhortaciones que el escritor trajo sobre los cristianos a los cuales iba dirigido este libro, pero que son exhortaciones que nos son útiles también a nosotros y que tienen que ver con el hecho de consolidar nuestras vidas, afirmar nuestras vidas y convencernos por medio de argumentos de la necesidad que tenemos de vivir firmes en el Señor. Amén. Así que estuvimos viendo paraclesis, que es la palabra que significa llamamiento o consolación, y es el propósito de estas palabras que estamos escuchando, que estamos ministrando en este tiempo, tienen que ver con el corazón de Dios, la consolación de Dios a su iglesia, para que nosotros seamos afirmados. Amén. Él nos quiere consolar, Él nos quiere animar, Él nos quiere levantar. Él quiere que nosotros seamos consolados por medio de la palabra de Dios. Amén. Para que vivamos firmes en el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Vamos juntos al libro de Hebreos, donde estamos, capítulo 4. En el versículo 11, dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, hasta aquí. Hemos comenzado en el versículo 11 con un llamamiento, con una llamada del escritor del libro. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Vimos que el reposo tenía que ver con andar de acuerdo a la salvación que nosotros hemos adquirido de Jesús. Que cuando nosotros dejamos nuestras obras para entrar en las obras de Dios, es cuando verdaderamente nosotros estamos entrando en el reposo de Dios. Estamos entrando en el reposo que Dios tiene preparado para nosotros. Y estuvimos hablando sobre que el reposo tiene que ver con dejar las aflicciones nuestras para entrar en el descanso del Señor. Amén. Y para entrar en las obras del Señor. Nuestras obras nos afligen, pero las obras del Señor tienen que ser descanso y paz para nosotros. Por tanto, aquí dice procuremos, y está trayendo esta palabra con fuerza, procuremos, con un mensaje de tenemos que hacer esto, procuren, pues entrar en ese reposo. Y ahora pone
pone a que ellos tienen que hacer algo de alguna manera o actuar de determinada manera para poder entrar en el reposo. ¿Qué significa? Que estaba de alguna manera llamando a que ellos también tenían que hacer algo para entrar en ese reposo. En otras palabras, no que ellos omitieran y decir, bueno, Señor, dame el reposo, aunque yo siga haciendo lo mío. No, el escritor está diciendo, procuremos pues nosotros entrar en ese reposo. Significa que pone la pelota de alguna manera en el tejado de ellos para decirle, ustedes tienen que procurar, o todos tenemos que procurar entrar en ese reposo. Amén. Así que entrar en el reposo tiene que ser algo que sea importante para nosotros. No podemos ver el reposo como algo, bueno, ya tendré tiempo, sino tiene que ser algo que tiene que ser importante para nosotros. Esa palabra procuremos es la palabra en griego espoudazo, ya no la vamos a decir más, porque como es súper rara y nosotros no somos griegos, pero esa palabra tiene que ver con procurar, con darse prisa o con algo que tiene que ver con la diligencia. En otras palabras, sean diligentes en entrar en ese reposo. Procuren entrar en ese reposo. Dense prisa en entrar en ese reposo. O sea, el escritor de Hebreos les estaba instruyendo a que no dejaran de hacer lo que tenían que hacer y se dieran prisa, que fueran diligentes en entrar en el reposo de Dios. Amén. Hay muchas veces que las personas dicen, bueno, ya tendré tiempo, ¿verdad? Pero el escritor dice que es un tiempo, el tiempo es ahora, y que tenemos que hacerlo ya, que tiene que ser para nosotros el procurar entrar en el reposo, tiene que ser algo para nosotros importante. Las obras de Dios son importantes o deben de ser importantes para nosotros. Vivir de acuerdo al Señor tiene que ser importante para nosotros. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios tiene que ser importante para nosotros. Vivir y hacer las obras que Dios nos ha mandado tiene que ser importante para nosotros. No puede ser algo que sea de cualquier manera o de cualquier forma. Tiene que ser importante. Procurad ser diligentes en hacer aquello que Dios os ha mandado hacer. O sea, en entrar en el reposo. Dice, para que no caigáis, dice, en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, está hablando del pueblo de Israel. Ya saben que el ejemplo de desobediencia es cuando Israel no quiso entrar en el reposo de Dios y no quiso entrar en la tierra prometida de alguna manera, que era el reposo para ellos. Dice, no cometan ese mismo error que ellos cometieron. Así que esa palabra está también traducida en algunos en algunos capítulos en la Biblia, que me gustaría que fuéramos a verlo para que veamos la fuerza que esa palabra tiene. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a movernos en 4 versículos para que veamos la fuerza que tiene esta palabra. Procuremos. Es la palabra darse prisa, ser diligente. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos es la misma palabra que tiene que ver con darse prisa. Darse prisa. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros y solícitos, dándonos prisa en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, es importante guardar la unidad. Esa palabra está siempre puesta en lugares que llaman a ser diligentes, a darnos prisa, a cosas que son importantes. Amén. Segunda de Timoteo. No quiero ir un poco rápido con esto, porque esto es solamente para que veamos la importancia que tiene el hecho de que esta palabra está puesta porque es algo importante. Segunda de Timoteo, capítulo
2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dígame un amén si lo tenemos. Y así vamos juntos. Dice, procura con diligencia. Esa palabra procura con diligencia, esa palabra diligencia es la misma palabra. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí se usa la misma palabra. Procura con diligencia. Es importante que te presentes a Dios como aprobado. Es importante, o sea, es una palabra que tiene la fuerza de la rapidez, del hacerlo ya, de no dejarlo para después. Muy bien, para seguir en orden, segunda de Pedro, que está más adelante, para seguir en orden, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esa palabra procurad es la misma palabra. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Está hablando de procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. O sea, siempre está relacionada con cosas que son importantes en nuestra vida cristiana. Amén. Que son importantes para nosotros. Muy bien, en el mismo segunda de Pedro donde estamos, en el capítulo 3, en el versículo 14, en ese mismo libro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Fíjate que vuelve a alinear esta palabra con procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Muy bien. Si te das cuenta, esta palabra está siempre ligada a aspectos que son muy importantes en nosotros como cristianos, que son muy importantes en nosotros como hijos de Dios. Primero, en Efesios hablaba de la importancia de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En Timoteo hablaba de procurar con diligencia presentarse aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. En segunda de Pedro es procurad estar firmes. Y después en el siguiente capítulo de segunda de Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Si te das cuenta, todo está relacionado con algo que tiene que ver con guardarnos, con algo que tiene que ver con guardar con premura, con diligencia, cosas que son importantes para nosotros. Porque hay muchas cosas que son importantes para nosotros como hijos de Dios y que no podemos tomarlas a la ligera. Y que Dios nos llama a hacerlo con premura. Entonces, hablando sobre lo que estamos hablando del reposo, es importante que nosotros como cristianos entendamos que tenemos que entrar en ese reposo, en esas obras de Dios, en ese descanso de Dios. Y lo está uniendo a las muchas cosas que son importantes para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El ser diligentes en mantenernos firmes, sólidos, en ser firmes, en mantenernos en el reposo, en el descanso de Dios. Amén. Y es importante para nosotros. El cristiano no puede andar en afanes. Debemos de andar en las obras del Padre. Amén. Debemos de andar en las obras que Dios nos ha encomendado. Claro que tenemos una vida natural, pero aplicamos a nuestra vida natural la vida de Dios que Dios nos ha regalado. Amén.
Entonces vivimos en el descanso, en el reposo de Dios. Amén. Ahora, cuando estaba preparándome esto, viendo todo lo que continúa, yo pude ver que está ligando algunas cosas con la manera en la cual yo puedo guardar ese reposo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a ver 3 cosas a tener en cuenta para poder vivir una vida en el reposo de Dios. 3 cosas que son muy importantes para que podamos guardar o vivir ese reposo de Dios. Cuando dice que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el primer aspecto a tener en cuenta para que yo pueda vivir una vida que tiene que ver con el reposo de Dios, tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, para poder andar en el reposo, necesito andar en la palabra de Dios. Amén. Para andar en el reposo de Dios, necesito andar en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Usted, esta mañana mientras me preparaba esta palabra y me acordaba de este texto de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino, yo me traía la imagen de cuando a veces, en un momento dado en nuestras casas o en nuestros hogares, habitualmente sabemos que la luz no se va, ¿no? No se corta. Habitualmente sabemos que normalmente nuestros hogares tienen luz y no se corta, pero a veces contratamos un voltaje pequeño, ¿verdad?, en nuestra casa para pagar menos. Y entonces cuando tú conectas el horno y al mismo tiempo conectas la lavadora, y ya como estén alineados en la misma línea, o pones una cosa o pones la otra, porque si pones las dos, ¿qué pasa? Que te salta la luz, ¿verdad? Y entonces te pilla que te pilla de tardes o de noches y se te apaga toda la luz. ¡Pum! Te salta el plomo, ¿verdad? Y tú te encuentras a oscuras. Y cuando uno, qué mal vive uno cuando se ha acostumbrado a vivir en la luz y de repente le aparece la oscuridad, ¿verdad? Cuando uno va caminando, ¿verdad?, y cree que va bien y de repente ¡pum! El dedo meñique. Yo creo que no hay un dolor más grande que te des un golpetazo en el dedo meñique del pie, ¿verdad? Cuando vas a oscuras, y más porque no te lo esperas. Y tú ves las estrellas, ¿verdad? Y estás así, ¡ay! ¿Qué te ha pasado? Y tú como hombre te quieres hacer el machote. Nada, no estoy bien, ¿verdad? El típico, estoy bien, y cuando se va haces, ¡ay! Mi dedo, y ves el dedo meñique así, de color lila ya, así, dándote gol así, tic, 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 tic. Te dan hasta palpitaciones en el dedo, ting, 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 ¿verdad? A usted no le ha pasado nunca, ¿verdad? A mí sí me ha pasado. Y si tienes el dedo así, que te hace chihui, ¿verdad? ¿Estás ahí? Amado, qué mal se anda en oscuridad, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, dice el Salmo, que es lámpara a nuestros pies y lumbreras en nuestro camino. ¿Verdad? Ahí cuando te viene la oscuridad es cuando tú echas mano, ¿dónde tengo el móvil? ¿Verdad? A ver si puedo poner la linterna del móvil. Porque eso de velas, cerillas, todo eso hace ya tiempo que no lo tenemos, ¿verdad? Antes en las casas me acuerdo yo de pequeño, teníamos velas. Y cuando se iba la luz, teníamos las velas ahí preparadas. Espera, tranquilos, y venía por el pasillo. Yo no sé qué era peor, si la oscuridad o ver a tus padres que venían con la vela encendida por el pasillo, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé qué es peor. Yo creo que era peor verlos así que venían, te ibas corriendo detrás del sofá, un monstruo. Y teníamos esas velas ahí preparadas para cuando se oscureciera, ¿verdad?
Hoy ya no tenemos eso. Pero nosotros como cristianos sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Amén. Y podemos decir, gracias Señor, porque si tu palabra está iluminándonos, no nos vamos a dar en el dedo meñique. Amén. No vamos a tropezar, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Amén. Entonces, amados, cuando yo quiero vivir en el reposo de Dios, lo primero que el escritor les dice es que pongan en valor la palabra de Dios. Que pongan en valor la palabra, porque la palabra tiene poder, es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios puede separar, la palabra de Dios puede profundizar, la palabra de Dios puede iluminar, la palabra de Dios es la que puede traer cambios para poder separar lo que es y lo que no es. Esa es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, amados, cuando nosotros queremos andar en el reposo, para andar en el reposo necesitamos someternos a la palabra de Dios, someternos a la palabra de vida, someternos al mensaje de Dios, porque ahí es donde se van a comenzar a separar en mi vida todo aquello que es útil de lo que no es útil. Amén. Entonces, cuando yo me pongo frente a la palabra de Dios y dejo que la palabra entre a mi vida, no solamente que la tengo a distancia, sino dejo que esa palabra pueda entrar a mi vida, esa palabra va a empezar a trabajar en mí y va a comenzar a separar lo que es y lo que no es. Amén. Y va a empezar a separar las emociones, los sentimientos del espíritu, el alma y el espíritu, y me va a empezar a encaminar para que yo pueda vivir una vida de plenitud con Dios. Y voy a necesitar someterme a la palabra y dejar que la palabra pueda entrar en mi vida. Amén. Que la palabra pueda trabajar en mí. La palabra está llena de consejos, de sabiduría, está llena del pensamiento de Dios, está llena de la voz de Dios, está llena de la voluntad de Dios para que nosotros podamos andar en luz en medio de la oscuridad. Amén. Por lo tanto, amados, para que pueda caminar en el reposo de Dios, necesito sumergirme dentro de la palabra de Dios. Por eso el escritor les dice, porque la palabra de Dios es. En otras palabras, sumérjanse en la palabra de Dios, métanse en la palabra de Dios, dejen que la espada de Dios, que la espada de la palabra pueda trabajar en ustedes para que puedan verdaderamente vivir en el reposo de Dios. Porque por medio de la palabra se ordena también nuestra vida, ¿o no? Lo primero que uno tiene que hacer para poner orden es separar las cosas, ¿verdad? Usted ha visto que cuando nuestros hijos son pequeños, ¿verdad? Tú le dices, recoge, y ellos pueden meter un tomate, ¿verdad? Una zapatilla, pueden meter su pijama, o lo que sea, todo lo meten en el mismo lugar. Dicen, papi, ya he recogido, ¿verdad? Ellos no tienen todavía entendimiento de lo que representa orden. Pero lo primero que uno tiene que hacer para ordenar es separar. Lo primero que uno hace es separar. Y cuando alguien quiere ordenar una habitación o quiere ordenar un lugar, lo primero que hace es poner los libros con los libros, los calcetines con los calcetines, ¿o no? ¿Verdad? Las camisetas con las camisetas. Y pone cada cosa. Usted no abre el cajón de su armario donde habitualmente tiene los calcetines y ha dejado ahí fruta. La fruta está en un lugar y los calcetines están en otro lugar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer para ordenar es separar. Por eso la palabra de Dios dice que separa el alma y el espíritu. En otras palabras, la palabra de Dios pone en orden nuestras vidas, coloca en su lugar el alma y coloca en su lugar el espíritu, para que podamos ser equilibrados y ordenados con Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios trabaja en nuestro espíritu, sí, pero también pone en su lugar el alma. Amén. Las dos cosas son puestas en su lugar cuando la palabra de Dios comienza a trabajar en nosotros. Por eso, cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, muchas veces más vemos que tenemos que separar, que quitar cosas de nuestra vida porque tenemos que ordenar. ¿Amén?
Lo mejor de hacer una limpieza general en el hogar es que empiezan a salir cosas de 1925 que estaban guardadas y que es necesario que salgan de la casa porque te están ocupando sitio, no sirven para nada y lo primero que uno hace es separar, ¿verdad? Y empieza a separar. Entonces, chicos, vamos a hacer limpieza de juguetes. Y los chicos tienen los juguetes del Burger King, esos juguetes que son más malos que un rayo, ¿verdad? Pero a ellos les gusta, están ahí todo, eso está ahí, todo ahí, que empiezan a crecer un poco. Venga, chicos, vamos a hacer limpieza. ¿Qué hacemos? Y entonces vamos a tirar todo lo que nos sirva. Y ellos se ilusionan, ¿verdad? Porque hasta lo de tirar les gusta. Ábreme, mami, ábreme la bolsa, que yo tiro cosas. Y empiezan a tirar ahí todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué, amados? Porque hay que separar. El cristiano tiene que entender que la palabra de Dios va a producir separación. ¿Separación de qué? Separación de lo que es y de lo que no es. Separación y orden para poder entrar en el reposo de Dios. Amén. Quien no se expone a la palabra no entiende orden y si no hay separación no puede haber orden. Amén. Entonces, la palabra de Dios siempre está produciendo en nosotros y siempre nos está llevando a separar cosas que no son para establecer las cosas que son. Amén. Entonces hay una separación. Por eso dice que penetra hasta lo más profundo y hace una separación entre el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos. La palabra discernir tiene que ver con separar. Algo que está junto lo sabe separar. Las intenciones del corazón. Separa las intenciones, descubre. Algo que está escondido lo descubre, lo saca a luz. Esa es la palabra de Dios. Por eso muchas veces leemos la palabra de Dios y somos confrontados con cosas en nuestra vida y decimos, Señor, ¿y esto? Esto tiene que ver con que el Señor está sacando lo que está dentro de nuestra vida, está conviviendo con nosotros, se ha convertido en algo que forma parte, pero que el Señor hace y lo empieza a sacar. Empieza a sacar de nosotros eso. Porque para que nosotros vivamos en el reposo, lo primero que tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios. Amén. La palabra nos va a ordenar. La palabra, y para que ordene, primeramente tiene que separar. Amén. Tenemos que separar el alma del espíritu, las emociones de los sentimientos, las intenciones y las motivaciones. Separarlos. Amén. Para que podamos vivir en el reposo de Dios. Amén. Cuando nuestro interior sufre el azote de la duda, la palabra viene a establecernos en la fe correcta. Amén. Por eso cuando estos hermanos cristianos a los cuales fue escrita esta carta estaban en la duda, la palabra vino para que pudieran ponerlos en la fe correcta. Amén. Muchas veces nuestra fe se desorienta. Venimos a la duda. Muchas veces somos seres humanos. Nos viene la duda. Nos viene el Señor hará, el Señor no hará. Y tenemos una mezcla entre lo que es y lo que no es. Sabemos que lo va a hacer, pero nuestra alma viene y se entromete. Y dice, bueno, Señor, no sé si lo harás. Y entonces empezamos a valorar nuestra propia vida. ¿Cómo he hecho esto? ¿He sido bueno? ¿No he sido bueno? Dios no lo va a hacer a lo mejor porque ayer levanté la voz. Y empezamos a meternos en unas crisis como seres humanos, porque entra el alma dentro de lo que es nuestra vida cristiana, nuestra fe. Y cuando el alma entra en nuestra fe, necesitamos que la palabra de Dios venga, amados, para establecernos en la fe correcta. Tiene que separar el alma y el espíritu. Porque muchas cosas que tienen que ver con Dios tienen que ver simplemente con creer que Dios lo ha dicho y dejar a un lado las emociones. Y dejar a un lado el alma. Y dejar a un lado lo que tiene que ver, amados, con ciertas emociones o sentimientos. Amén. Porque si nos movemos por sentimientos, ahora yo puedo tener la fe, decir, Señor,
va a suceder tal cosa con mi hijo. Eso es algo que si es con fe, uno lo cree y tiene la certeza, ¿verdad? Y uno está definido en eso. Y viene el alma, y el alma se entromete. ¿Por qué se entromete? Porque ha tenido una situación, ha tenido un comportamiento, y empieza a dudar. Señor, ¿tú lo harás? ¿Esa duda de dónde proviene? De tus emociones y de los sentimientos que tú estás teniendo ahora mismo y que se están entrometiendo en el propósito o en la fe que tú tienes y empieza a nublarte, te empieza a desorientar. Y empezamos a ver las circunstancias como si las circunstancias tuvieran algo que ver o pudieran privar a Dios de hacer lo que Dios quiere hacer. No sé si me estoy explicando bien. Y pensamos que las circunstancias es algo que va a privar que Dios haga lo que Dios ha provisto hacer. Y las circunstancias nunca van a privar que Dios haga lo que Dios ha querido hacer. ¿Amén? No va a privarlo nunca. Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, independientemente de emociones y de sentimientos o de circunstancias. Él lo ha dicho. Somos nosotros los que cuando estamos en esa situación tenemos que creer la palabra de Dios. Y entonces se establece nuestra fe en una fe correcta. Amén. Entonces el estar sometidos a la palabra de Dios nos mantiene en una fe correcta delante de Dios. Amén. O con Dios. Significa que para entrar en el reposo yo necesito estar sometido al trabajo de la palabra de Dios en mi vida. Amén. La palabra es viva, eficaz. Es viva porque tiene vida y es eficaz porque no falla. No ha fallado nunca y nunca fallará. Y a lo largo de la historia vemos que la palabra nunca ha fallado. Nunca jamás. La palabra de Dios nunca falla. Podemos ver circunstancias donde pensamos que la palabra no falla o no se cumple, pero si Dios ha dicho, esa palabra nunca jamás se pierde. Esa palabra se cumple. Amén. Esa palabra se establece. Esa palabra no falla. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces, para vivir en una certeza de fe, en un equilibrio de fe, para vivir en el reposo de Dios, yo necesito estar centrado en lo que la palabra de Dios me enseña, en lo que la palabra de Dios me dice. Por eso el escritor les dice que algunos, dice, procuren entrar en el reposo y no caigan en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Amén. Esto que tiene usted aquí corta. Se lo levanto aquí. Esto corta. ¿Sabes por qué corta? Porque cuando entra a nosotros, tiene la capacidad de transformarnos. Amén. Porque cuando yo me expongo a esta palabra, hay cambios en mi vida. Porque cuando yo obedezco a Dios, hay cambios en mi corazón. Porque la palabra trabaja en mí. Porque me ayuda a discernir, a entender, a comprender, a separar, a ordenar mi vida personal. Amén. Si nosotros como hijos de Dios hemos dejado a un lado la palabra, nos vamos a desorientar. Vamos a permitir que se mezcle el alma y el espíritu. Y vamos a vivir muchas veces confusos. Vamos a vivir con doble ánimo. El ánimo del espíritu, pero el desánimo del alma. Que depende de circunstancias para que pueda estar contenta o feliz o estemos bien. Por eso es tan importante en nosotros que recuperemos lo que tiene que ver con introducirnos dentro de la palabra de Dios. Que la palabra trabaje en mi vida. Que la palabra obre en mí. Amén. Amén. Es necesario. Porque no vamos a entrar en el reposo si nosotros estamos confundidos. La palabra de Dios me aclara. Me trae luz. Me ilumina. Amén. Muy bien. El recurso divino para separar
ordenar y traer luz en el camino es la espada de la palabra. Es un recurso divino, un recurso de Dios para que nosotros podamos encontrar luz en el camino. Amén. Y en el caminar que nosotros estamos caminando con Dios, vamos a encontrar la luz por medio del recurso divino, que es, ¿sabes cuál? La palabra de Dios. Amén. Muy bien. Lo primero, la palabra de Dios. Amén. Para entrar en el reposo, debo dejarme tratar y debo dejar que Dios, por medio de su palabra, separe en mí lo que son las emociones del alma y el espíritu. Amén. Muy bien. Díselo al que está al lado. No te endurezcas. No te endurezcas. Ay, ay, qué flojico se lo dice. Le da miedo. Dile, no te endurezcas. Déjate tratar, deja que la palabra de Dios trate tu vida. Y verás cómo van a haber cambios poderosos en ti. Vas a decir, ¿cómo puede ser que yo esté cambiando así? ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto por dentro? ¿Cómo puede ser que yo tenga paz a pesar de las cosas malas? ¿Cómo puede ser que yo tenga paz a pesar de que a mi alrededor todo se está derrumbando? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está iluminando y está separando el alma del espíritu y me está haciendo ver las cosas de acuerdo a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora el escritor comienza hablándoles de la palabra de Dios y después comienza a hablarles de la necesidad que ellos tienen de que puedan conocer al Padre, de que puedan entender al Padre. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De Dios. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esto nos asusta, ¿verdad? Nos asusta y decimos, ay, como dicen, ay papá, ay papi. Este lo intentamos pasar de largo. Pero es cierto que el escritor quiere llevar a que ellos puedan entender, que nosotros también debemos de entender, que cuando mi conciencia está puesta en la soberanía de Dios y su omnisciencia, entro en una posición de un temor reverente y una adoración continua. Te lo repito. Cuando mi conciencia está puesta en la soberanía de Dios y su omnisciencia, que es que todo lo conoce, que todo lo sabe, entro en una posición de temor reverente y adoración continua. En otras palabras, todo está desnudo ante los ojos de Dios. Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos, conoce lo profundo de nuestros corazones, conoce lo más íntimo de nosotros. Pero ¿por qué siempre cuando decimos Dios conoce lo más íntimo de nosotros, automáticamente viene todo lo malo que nosotros podemos llegar a ser? ¿Verdad? Casi siempre empezamos a decir, ay Señor, tú conoces lo más íntimo de mí. Tú conoces, todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y automáticamente empezamos a pensar en todo lo malo, ¿verdad? Pero igual que podemos decir que Dios ve todas nuestras flaquezas y debilidades, también ve nuestra fe, nuestro corazón. También delante de Dios están nuestros deseos más íntimos. También delante de Dios está nuestra fe. También delante de Dios está el hecho de que nosotros como seres humanos también anhelamos y deseamos hacer cosas y luchamos muchas veces contra el pecado para poder vencer. ¿Por qué siempre nosotros lo enfocamos en lo malo? Sabiendo que tenemos un Dios
que conoce hasta lo más profundo de nosotros, es evidente que vamos a tener que dar cuentas. En otras palabras, para que yo pueda entrar en el reposo, debo de entender primero que Dios me ha dado su palabra para que pueda someterme a ella, su palabra se pare en mí y ponga orden en mi vida, porque un día me voy a presentar delante de Él y voy a tener que rendirle cuentas a Dios de lo que yo he hecho, de cómo he vivido, de cómo ha sido mi vida cristiana, de cómo he vivido de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si el cristiano tiene esa conciencia, ya no vive de una manera solamente natural, queriendo agradar a los hombres, sino queriendo agradar a Dios. ¿Entienden? Cambia el enfoque. Muchas veces los hombres hacen obras para que los vean otros hombres y los halaguen. Los famosos dan donaciones y vemos que hay famosos que se van con los negritos y entonces se aparecen en la foto, que ha donado no sé cuánto, tal. Hermanos, si de lo que ha donado después quiere que Hacienda le desgrave y es para que luego no pague tantos impuestos. No vamos a decir, no conocemos la motivación de todos. No vamos a decir que todos son igual. Pero muchas veces detrás de hacer algo hay una motivación distinta. ¿Entienden? Entonces, mis amados, quiero decirles que Dios, un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y nuestra conciencia tiene que ser que debo de quitar el enfoque de querer agradar a los hombres para agradar a Dios. De querer hacer las cosas para que los hombres me vean y hacer las cosas para que Dios pueda ser agradado. ¿Entienden? De que nosotros debemos de entender que un día estaremos delante del Señor. Amén. Y nuestra mayordomía, cómo ha sido nuestro servicio a Dios, cómo ha sido nuestro trato con los hermanos, cuáles han sido las palabras que han salido de nuestra boca, cómo ha sido el tratar a la iglesia de Jesucristo, cómo hemos tratado a los perdidos. Todo eso, amados, estará delante de Dios. ¿Cómo han sido nuestras obras en Dios? ¿Entienden? Pero, hermanos, vamos a tener que dar cuenta, sí. Pero esa conciencia tiene que estar ya en nosotros. ¿Amén? Porque esa conciencia es un freno, es un temor de Dios, no es un miedo, es un temor de Dios. Porque al mismo tiempo Dios ha provisto que nosotros podamos ponernos a cuentas con Dios cada día. ¿Entienden? En otras palabras, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Amén? Entonces significa que en nuestra vida cristiana, para poder vivir en el reposo de Dios, tengo que tener un entendimiento de que un día voy a dar cuentas por las cosas que he hecho delante de Dios, pero que al mismo tiempo, que esto nada tiene que ver con la salvación, son dos cosas distintas. Hemos sido salvos, son dos cosas distintas. Después tendremos un juicio por las obras, pero no por la salvación. Mientras que el no creyente sí tendrá un juicio también y se presentará delante de Dios y tendrá un juicio al no haber sido salvo. ¿Entienden lo que le quiero decir? Pero mis hermanos, lo que yo les estoy queriendo decir es que esa conciencia, tiene que ser una conciencia, amados, que me hace tener temor de Dios. Y cuando hablo de temor, digo de reverencia. Ustedes saben que el temor no significa miedo en el creyente, sino que el temor significa vivir una vida de reverencia al Señor, respetuosa, reverente, de adoración, de inclinación a nuestro Dios. Entonces, mis amados, necesitamos entender esto, que nosotros tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta cada día con el Señor. ¿Usted se pone a cuentas cada día con el Señor? Debemos ponernos a cuentas cada día con el Señor. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el cual, si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Amén. Entonces, necesitamos tener esa conciencia de presentarnos, de que todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. En otras palabras, si te das cuenta, el escritor los llevó a la comunión con la palabra, a la comunión con el Padre. Porque para vivir en el reposo de Dios, tenemos que estar en la comunión con la palabra, diga conmigo, y en la comunión con el Padre.
Dígalo conmigo, en la comunión con el Padre. Que estoy hablando de Dios. Amén. La comunión con el Padre. ¿Están conmigo? Muy bien. Esa palabra de que todas las cosas están abiertas, esa palabra solamente se traduce en este texto. Y significa que esa palabra tiene que ver con una llave que un luchador le hace a otro. Cuando un luchador coge a otro y lo agarra por el cuello y lo tiene inmovilizado, esa palabra es la que se usa ahí. Después se ha traducido como todas las cosas están abiertas, pero en realidad todas las cosas están sujetas de tal forma que no se pueden mover y están sujetas todas por el Padre. Ese es el sentido. Como un luchador que tiene a otro inmovilizado, eso significa que el Padre tiene todas las cosas sujetas. Todo está sujeto a Dios. Todo. Todo. No hay nada que se escape. Nada. Todo está inmovilizado ahí. Nada se puede escapar. Nada. Ni un pelo de nuestra cabeza, patriarca. Ni un pelo de nuestra cabeza. ¿Dónde estarán nuestros pelos? El Señor dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que el Padre lo sepa. Imagínense, amados. Amén. Entonces mi vida tiene que tener esa conciencia. Pues aquí, tener presente que Dios está presente, valga la redundancia, nos ayuda a vencer la tentación. Porque cuando sabemos y tenemos temor, decimos, no, Señor, tú estás aquí. ¿Entienden? Entonces, saber o tener presente que Dios está presente me va a ayudar a vencer la tentación. Amén. Cuando yo tengo esa conciencia, ya no estoy pensando si me ven o no me ven. Siempre me están viendo. Y ese que me ve es Dios. Amén. Siempre. Muy bien. Es necesario ponernos a cuentas cada día con el Padre para mantener nuestra relación estrecha con Él. Amén. Nuestro pecado nos separa, mientras que nuestra humillación nos acerca. Amén. Entonces, si queremos tener una relación estrecha con Dios, necesitamos estar a cuentas con Él. Amén. A cuentas con el Señor. Muy bien. La primera cosa, la palabra de Dios. Amén. La segunda, la revelación del Padre. Una revelación de que el Dios lo está viendo todo. Una revelación de que Dios está viendo todo y que tenemos que vivir a cuentas con el Señor. Amén. Muy bien. Y la tercera, dice, por lo cual, el 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora está hablando de la comunión ¿con quién? Con el Hijo. Para vivir en el reposo, tenemos que tener comunión con la palabra, comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Y está hablando del Hijo, de Jesucristo, de la relación personal que yo tengo que tener con Jesús. Amén. De la relación íntima que yo tengo que vivir con mi Señor y con mi Salvador. Amén. Pues aquí, cuando mantenemos la relación y la comunión con Jesús, nuestra profesión se solidifica. Y cuando hago de profesión no digo electricista. No soy más electricista, ni más carpintero. Aquí la palabra profesión es la palabra que tiene que ver con un acuerdo o una confesión. O sea, profesión de fe. O sea,
lo que tú has proferido, lo que tú has hablado, en lo que tú te has comprometido. Por eso dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, aquello que nosotros dijimos cuando nos convertimos al Señor, donde confesamos que Jesucristo era nuestro Señor y que le íbamos a servir por siempre y que le dábamos nuestra vida a Él y que nuestra vida era por completo para Él. Cuando nosotros mantenemos una relación con Dios, entonces podemos solidificar esa confesión que nosotros hemos hecho. Amén. Cuando mantenemos nuestra relación con Dios, la relación con el Hijo, es cuando nosotros solidificamos esa confesión que nosotros hemos hecho. Amén. En otras palabras, con la relación con Dios solidifico lo que yo confesé con mi boca. Amén. Y es necesario que no dejemos de tener relación, comunión e intimidad con Jesús para que nosotros podamos retener esa palabra que nosotros nos comprometimos el día que nosotros nos convertimos al Señor. Porque usted cuando se convirtió al Señor, usted adquirió un compromiso. Usted estaba fatal en sus peores momentos. Seguramente como yo, en lo más hundido, destrozado. Y seguramente sin que nadie lo supiera. Y entonces, ese día yo dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y el Espíritu Santo ha estado ayudándonos todo el tiempo para que esa palabra se pueda cumplir. En otras palabras, si no es porque el Espíritu Santo nos ayuda y por nuestra comunión con Jesús, aquello que nosotros confesamos, proferimos con nuestra boca, no somos capaces de llevarlo. Por eso Él nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos cumplir esa misma palabra que ha salido de nuestra boca. Y cuando usted y yo nos convertimos, entonces dijimos, Señor, te voy a servir para siempre. En ese momento, nuestro corazón se abrió para Dios y empezamos a decir, Jesucristo, tú eres mi Señor. Y ahí Dios tomó muy en serio nuestra palabra. Dios tomó muy en serio los dichos de nuestra boca. No vinieron de nosotros, vino de lo más profundo. Vino de lo más profundo de nosotros, de ese deseo de un cambio en nuestra vida, de ese deseo de dar una vuelta completa al estilo de vida que llevábamos y renunciar a todas aquellas cosas que estaban siendo en nosotros pecaminosas, que nos estaban dañando, que nos estaban destruyendo. Todas aquellas cosas que en nosotros estaban mal y expresamos, Señor, te voy a servir. Y el Señor tomó esa palabra. Y esa palabra que el Señor tomó, Él está guardándola en nosotros. Amén. Esa palabra está siendo guardada en nosotros. Gracias que tengo aquí siempre mi recurso y me ayuda. Los protocolos con nosotros no sirven, ¿eh? ¿Usted conoce la palabra carraspera? Eso decimos, me da carraspera en la garganta. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vivimos en la comunión con Jesús, Jesús que nos conoce, que se puso en nuestro lugar, que se hizo hombre para poder entendernos a nosotros, Él que conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades, Él es el único que nos puede comprender en todas las cosas que nosotros vivimos. El único. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre. Y dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor sabe que somos débiles. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa? Que no huyamos de Jesús. Necesitamos retener la profesión que hemos anunciado, la profesión de nuestra fe.
Y tenemos que cumplir lo que nos comprometimos con Dios aquel día que Él nos salvó. Y cuando estamos débiles, podemos acudir a la relación con Jesús, al trono de la gracia, porque en ese lugar somos socorridos y ayudados para poder mantenernos firmes en la confesión que le hicimos al Señor. Es la única manera que nos acerquemos a Dios. ¿Están entendiendo lo que le quiero decir? ¿Cómo yo puedo vivir en el reposo? ¿Cómo yo puedo vivir en el reposo de Dios? ¿Cómo yo puedo alcanzar la plenitud en Cristo? Me someto en la palabra de Dios. Dejo que la palabra de Dios trabaje mi vida. Después, yo tengo una revelación de lo eterno. Tengo una revelación, amados, no solamente de una vida pasajera, sino de una vida celestial. Y sé que Dios lo está viendo todo y que tengo que vivir en una conciencia de rendirle cuentas a Dios en todas las cosas. Pero muchas veces para eso soy débil y caigo y me debilito y vienen las dudas y vienen las situaciones en mi vida y entonces es cuando yo me aferro de Jesús, a la relación con Jesús, porque si no estoy en peligro de no poder guardar la profesión de fe que yo le hice al Señor. Y como Dios sabe que nosotros por nosotros no podemos, envió a su Hijo Jesucristo tomando forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros, para que Él pudiera vivir las cosas que nosotros vivimos y así Él mismo poder comprendernos y entendernos, interceder por nosotros y ayudarnos en nuestra debilidad. Y tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, Jesucristo, el cual se compadece de nosotros y nos ayuda para que cuando nosotros estemos en peligro de no poder cumplir aquello que hemos confesado con nuestra boca, Él nos pueda ayudar y permanecer firmes. En otras palabras, Dios lo ha provisto todo para que nosotros podamos vivir en el reposo de Dios. Dios lo ha provisto todo para que nosotros podamos vivir en el reposo, consuelo en la aflicción, por medio de Jesucristo. Por eso mantengamos nuestra relación con Jesús, con el sumo sacerdote que está en los cielos, el cual cuando estoy en debilidad viene y me ayuda. Y estoy en lo más profundo y Él viene y se acerca a mí y me dice, yo he pasado por ahí. Yo sé lo que es la aflicción. Yo sé lo que es el desprecio. Yo sé lo que es el rechazo. Yo sé lo que significa tener luchas para querer vencer tentaciones. Es evidente que Él no pasó por todas las cosas que nosotros pasamos, pero en los planos generales, Él en vencer tentaciones, Él tuvo que vencer la tentación. Porque fue tentado en el desierto. Evidentemente, él no ha tenido que vencer inmoralidad sexual, por ejemplo. Pero la tentación, por ejemplo, en el desierto, Él la tuvo que vencer. Él nos comprende cuando nosotros luchamos para poder cumplir el propósito de Dios. Él nos entiende, Él nos comprende. Él se acerca a nosotros y tiene misericordia y sabe que nosotros por nosotros mismos, aunque confesamos una profesión de fe y dijimos, Señor, te quiero servir para siempre, por nosotros mismos no podemos. Y lo necesitamos a Él. Y necesitamos al Espíritu Santo, que es el consolador de nuestras vidas. El Paracleto es el que nos ayuda. Y cuando estamos débiles, nos convertimos en fuertes porque el Señor sale en nuestra ayuda. ¿Entienden? Por eso, amados, necesitamos entender el reposo de Dios, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, al entendimiento del Padre y a la comunión con el Hijo. Y para poder vivir ese reposo, vamos a tener que entrar en esas tres dimensiones. No podemos dejar ninguna de lado. Necesitamos vivir una vida en la comunión con Dios. Con su palabra, con su soberanía y la comunión con el Hijo. Amén. Y ahora la comunión con el Hijo la tenemos por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Yo me voy. Es necesario que me vaya, pero estará con vosotros uno que os enseñará todas las cosas y todo lo que debéis de hacer. El Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando yo estoy en debilidad, puedo acudir a Dios. Y cuando estoy mal, puedo acudir a Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Se puede compadecer de nosotros. Y tenemos que estar confiados al trono de esa gracia. Amén. Y ahí encontraremos el oportuno socorro de Dios.
Por eso el escritor les estaba instruyendo a ellos para consolarlos y decirles, aunque ustedes estén en luchas, en peligros, aunque ustedes estén en mezcla con dudas, si ustedes viven la palabra de Dios, si ustedes entienden que le rendirán cuentas a Dios y que Dios lo está viendo todo, ustedes vivirán en el temor y la conciencia de Dios. Y si ustedes mantienen una relación con Dios, con Jesús, el cual les entiende y les comprende en sus debilidades, ustedes van a alcanzar la victoria y ustedes cumplirán el propósito de Dios. Amén. Significa vivir una vida sometida a Dios. Amén. Entonces, estos tres aspectos son necesarios porque la comunión con Jesús va a fortalecer nuestra profesión. Amén. A veces podemos decir, nos metimos en un lío cuando le decimos al Señor, sí. No te metes en ningún lío. En más lío se ha metido Él con nosotros. Porque nosotros, en definitiva, con Dios Él nunca falla. Pero nosotros siempre fallamos, ¿o no? Porque somos seres humanos. Pero cuando le dijimos sí al Señor, Él ya había provisto que por medio de Jesucristo, Él te iba a ayudar para poder cumplir ese sí. Él te iba a ayudar para poder cumplir ese te seguiré. Por eso, cuando Pedro lo negó, después fue Jesús a él y le dijo, estoy aquí. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Y aunque él le negó y estuvo delante de Dios, también llegó Jesús y dijo, Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes que yo te amo. ¿Qué le dice? Tú lo sabes, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Igual que me viste en la negación, viste que yo te amo. Igual que me viste que te negué y fui cobarde en aquel momento de mi vida donde sentí la presión y el miedo, tú también sabes que yo te amo. Diga conmigo, todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tanto lo que no es, diga conmigo, como cuando Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes. ¿Qué le habló Pedro? Desde lo más profundo de su corazón. Amén. Le dijo, tú sabes que yo te amo. Amén. Pues aquí mantener mi comunión con Jesús me ayuda a vivir dependiente, pero además sujeto, para no caer cuando estoy en debilidad. Amén. Te lo repito, mantener mi comunión con Jesús me ayuda a vivir dependiente de Él, pero además sujeto para no caer cuando estoy en debilidad. Amén. Termino con esto. Yo mantengo mi profesión, puse esto, yo mantengo mi profesión, no porque yo soy fuerte, sino porque Él me mantiene. Si mantenemos nuestra vida de Dios, ni tan siquiera tiene que ver con que yo soy fuerte, sino con que Él me mantiene. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es el que nos mantiene. Vaya a hallar gracia al oportuno socorro del Señor. Amén. Cuando estemos en debilidad, acudamos al Señor, con la conciencia de que vamos a dar cuentas de todo. Él lo ve todo, pero lo malo, pero también lo bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por amarnos como tú nos amas. Esta palabra, Dios mío, Señor, nos lleva a la comunión con la palabra, a la comunión con el Padre y a la comunión con Jesús, con el Hijo. Padre, ayúdanos, Señor. No queremos vivir separados, sino unidos a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Guárdanos cuando estamos en debilidad. Guárdanos cuando estamos en flaquezas, en luchas, en situaciones difíciles.
Cuando nos cuesta mantener, Señor, la palabra, la profesión, Dios mío, lo que anunciamos con nuestra boca. Cuando nos cuesta, Señor, y estamos en peligro, ayúdanos, Señor. Solamente tú eres Dios. Solamente tú nos puedes ayudar. Y tú lo quieres hacer, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.